Recording in progress. Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué buenos días. Buenos días. Acierto, en el chat les voy a colocar el registro de asistencia para que ingrese su apellido, por favor. En el chat está el registro de asistencia. Ok. Listo. Quería comentarles al respecto del trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces usted debe preparar las exposiciones para la siguiente semana, ¿sí? A ver, no tengo esto listo. Entonces, a ver, como le decía, ¿no? Vamos a empezar las exposiciones del capítulo de sensores en la robótica, porque este capítulo es teórico, ¿no? Entonces, he decidido que ustedes también participen en la clase, porque hasta ahora solamente yo hablo y hablo y hablo y parece que está un poco aburrido. Entonces, bueno, los capítulos que son de cinemática, directa, inversa, dinámica, directa, inversa, pues son capítulos un poco complicaditos y por la parte matemática, ¿no? Entonces esos ya los hemos visto y los estamos viendo todavía. Pero el capítulo de sensores es bastante teórico. Me parece un tema muy interesante en el que ustedes pueden aportar mucho a la clase, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las exposiciones la próxima semana desde el 8 de junio, el 9 que sería miércoles, ¿no es cierto? Luego el 15 que sería el martes y luego el 16 el miércoles. Entonces en la pantalla ustedes tienen el orden de participación, tienen aquí faltan 3 personas, falta el señor Pazmiño, el señor Tenorio y el señor, no me acuerdo quién más falta el primero.
Pozo Inge. No le falta. Pazmiño, Tenorio y... Pozo Inge. Y Pozo, exacto. Ajá. Sí, no se escuchaba, perdón. Sí. Siento que no le escucho bien, creo que su micrófono está bien bajito, casi no le escucho nada. Perdón. Ya, ok. Entonces, como les digo, nos falta el señor Pazmiño, el señor Pozo y el señor Tenorio, que faltan, que sería el 20, 21 y 22. Los tres van a tener otro tema de exposición más adelante, no se preocupen porque esta nota es para el segundo parcial, no es para el primer parcial. Entonces, no, eso no se preocupen, ya con tiempo yo les avisaré qué temas tienen ustedes, faltan los tres nomás, ¿ya? Entonces, en esta parte de aquí no sé si tienen preguntas porque esta es la división de los temas del archivo que yo les mencioné, ¿sí? En el archivo que les mencioné pues son 36 hojas, pero no quiero que se limiten a que ustedes tengan solamente que decir lo que dicen en ese apartado, ¿sí? Quiero que más bien busquen más información interesante, busquen fotografías, busquen videos, que sea una exposición más interactiva, ¿ya? Cada estudiante debe exponer 15 minutos, ¿sí? Más o menos un minuto, ¿sí? 15 minutos es el promedio, más o menos uno. Pero si usted expone 5 minutos, su calificación pues se verá muy afectada en ese sentido. Ya, por eso es que le digo que busque fotografías, busque más información, busque algún video, alguna cosa interesante, ¿sí? Que sean bastante interactivos, ¿sí? Porque hasta ahora creo que las clases han sido un poco aburridas, ¿no? Porque hemos estado solamente habla y habla y habla de mi parte y por ahí haciendo algunas ecuaciones matemáticas. Entonces, quiero que sea algo un poco más interactivo, ¿ya? Entonces, a ver, el señor Anchali tendrá sensores, ¿no? La introducción y lo que es clasificación y características, clasificación de los sensores, ¿ya? Luego el señor Asimbaya tiene características de los sensores, ¿ya? Luego el señor Calapaki tiene sensores de posición, ¿ya? El señor Carvajal tiene sensores de velocidad. El señor Catota tiene sensores de distancia y el sensor sonar. El señor Chávez tiene sensor láser. Sí, sensor láser. El señor Chiguano tiene sensor infrarrojo. Ya. Y listo. Luego vamos con el señor Cordero. Tiene sensores de visión, características generales. Ya. Luego tiene el señor Estrella. Tiene procesamiento de sensado y calibración. Calibración y adquisición de la imagen. Calibración de la imagen, adquisición, calibración de la cámara y adquisición de la imagen. ¿Ya? El señor Flores tiene iluminación, o sea, entorno e iluminación. Y tiene también geometría de la imagen. ¿Ya? El señor Heredia tiene preprocesamiento de la imagen y segmentación de la imagen. Ya, de esto hay hartísima información, sino que en este archivo está poquito, pero de esto hay mucha información. El señor Inca tiene descripción de la imagen y reconocimiento. También de esto hay mucha información. Descripción y reconocimiento de la imagen. ¿Ya? El señor La Hiedra tiene interpretación de la imagen y visión omnidireccional,
pero quiero que usted haga solamente hasta la página 121, ¿sí? Y luego, desde lo que dice las tareas que se deben tener para solventar ciertos problemas, incluyen, bueno, desde ahí, es la página ya 122, un poco de las aplicaciones, ¿no? Es el señor Lechón, desde lo mismo que es visión omnidireccional, pero desde la página 122 con las aplicaciones, ¿sí? Y le incorpora ahí más aplicaciones. Luego vamos con el señor Logacho, la señorita Daisy Logacho. Ella, en cambio, ahí hay un ejemplo. Debe de explicar el ejemplo que está ahí de visión. ¿Ya? Luego tenemos el señor Montenegro. Tenemos otros tipos de sensores en la robótica, como el giroscopio y el compás. ¿Ya? Giroscopio y el compás. El señor Morales él tiene el tema, en cambio, de sensores táctiles, ¿sí? Como el sensor de fuerza y el sensor táctil y el de fuerza. ¿Ya? Y de esto hay un montón de información. Hoy en día se está trabajando mucho con lo que son sensores musculares. También quiero que incluya ahí, ¿ya? Listo. Luego tenemos el señor Núñez, por favor, tenemos el GPS. Sí, le toca el GPS. Y el señor Ojeda, tenemos ahí un apéndice de una explicación un poco de algunas fórmulas que se utilizan en la visión. ¿Ya? Si es que tiene otro ejemplo también de calibración, por ejemplo, podría ser, o de enfoque, también puede incluirle ahí. Listo. ¿Ya? Como les digo, tienen que también, aparte de este archivo que les entregué, también utilizar más información, más investigación, más consulta, colocar algunas fotografías extras, si es que encuentro unos videos cortos, ¿no? No va a poner un video de los 15 minutos. Usted habla un minuto y pone un video de 14 minutos, tampoco, ¿no? Videos cortos de hasta 3 minutos, 4 minutos máximo, ¿sí? Videos interesantes, actuales también, sobre todo, que sean medios modernitos, ¿ya? Esa es la parte de su trabajo, buscar esta información. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Tengo una pregunta. Ya le subí el volumen bastante al parlante porque creo que alguien habla y yo no escucho nada. A ver, las notas. Dice, cada estudiante debe ocupar 15 minutos de exposición, más o menos un minuto. Caso contrario, la calificación será afectada. ¿Ya? Se calificará la calidad de la explicación, que se entienda claramente lo que está diciendo, ¿sí? El material didáctico que utilice, como videos, fotografías, imágenes, etcétera, diagramas, aplicaciones, ejemplos, etcétera, ¿sí? La exposición tiene un valor de 5 puntos dentro del ítem de los deberes del segundo parcial. Los deberes valen 8 puntos. Entonces, dentro del segundo parcial, de los 8 puntos de los deberes, 5 vale la exposición. Entonces, como usted puede ver, vale bastante. Así que quiero que se esfuerce realizando esto, ¿sí? Sí, señor Tenorio, justo eso estaba comentándoles, que llego solo hasta el señor Ojeda. Luego me falta Pazmiño, Pozo y Tenorio. Los tres les voy a dar más adelante su tema de exposición, que ya es de otro capítulo, porque hasta aquí nomás llegamos con lo que son sensores para la robótica.
que es un capítulo interesante, bonito, interactivo, que ustedes lo van a exponer, ¿sí? Luego los 3 que faltan, que son Pazmiño, Pozo y Tenorio, van a realizar otra exposición más adelante. Con tiempo yo les daré su tema, ¿sí? Igual con tiempo les estoy dando el tema, como ustedes, claro, con tiempo les estoy dando su tema para que vean que está desde el 8 de junio, no es que les estoy pidiendo para mañana o para pasado mañana, ¿ya? Con tiempo les estoy dando los temas para que hagan unas exposiciones muy interesantes, muy bonitas, muy interactivas sobre todo, ¿sí? Para que la materia pues no esté tan aburrida, ¿ya? Como les digo, más adelante a los 3 que faltan les estaré dando sus temas. Ya serán de otro capítulo, obviamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ah, ya, ok. No sé si ya le tomaron la captura de pantalla. Sí. Ya les voy a poner un poquito más acá abajito para que vean ahí la nota. ¿Sí? Listo. Ok. Ah, cierto, con respecto a las notas, con respecto a las notas del día de ayer, el día de anteayer ya me entregó la ingeniera María José Jara las notas de laboratorio, y el día de ayer ya me entregó el ingeniero Cristian Molina también las notas de laboratorio. Entonces ahorita ya las tengo completas, voy a empezar a subirlas en el ABA para que ustedes ya puedan ir revisando poco a poco sus notas, sus calificaciones. ¿Ya? Ok. Estábamos viendo la dinámica de los robots, ¿no es cierto? La dinámica de los robots. Ya vimos el método de Newton-Euler. Para la dinámica, Newton-Euler tiene el método para la dinámica directa y la dinámica inversa, ¿sí? El método de Lagrange, eh, también vimos el método de Lagrange, y estábamos, calculando la aceleración lineal, aceleración angular, ¿no es cierto?, del robot omnidireccional de 3 ruedas, ¿no es cierto?, tipo universales. Ya, el momento que el robot universal tiene ruedas, el robot omnidireccional que tiene ruedas universales, su dinámica de movimiento es un poco más sencilla, en el sentido que la rueda universal puede tener torque en el plano perpendicular al eje, ¿sí? Pero también puede moverse libremente en el mismo sentido del eje, si no se opone al movimiento. Entonces es un equilibrio de movimiento bastante interesante en la rueda, en el sistema motor rueda, ¿sí? Y pues es un poco sencillo el cálculo de la aceleración lineal en X, la aceleración lineal en Y y la aceleración angular del mecanismo en general, ¿ya? Entonces, a partir de eso, deme un segundito, por favor.
Ok, gracias. Bueno, como les decía, estábamos calculando la aceleración lineal en X, la aceleración lineal en Y y la aceleración angular, ¿ya? A partir de eso, entonces, multiplicado por la masa, ya tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en todos los, cambiando ya los coeficientes que hemos obtenido ya con números, ¿no? Porque lo que teníamos eran las ecuaciones. Encontrando ya con números podemos reemplazar en una matriz espacial 4x4, ¿sí? Para obtener ya la matriz de inercia. Luego esta matriz de inercia se suma con la fuerza de Coriolis, ¿sí? Con la fuerza de Coriolis y también la fuerza de gravedad. Ya se tiene el modelo general final, el modelo dinámico general final, ¿sí? Ya. Bueno, eso corresponde a la energía cinética del robot, ¿ya? Luego para el robot, para la dinámica del robot omnidireccional de 4 ruedas, pero con ruedas tipo Mecanum, ¿sí? Tenemos aquí el robotcito, un ejemplo de un robot omnidireccional de 4 ruedas, pero con las Mecanum. Pues esto es un poquito más difícil de analizar debido a que cada una de estas ruedas está compuesta de varios rodillos, sí, que están dispuestos a 45 grados cada uno, ¿ya? Entonces tenemos aquí el gráfico, ¿no es cierto? Tenemos que el centro de gravedad sigue siendo Q para nosotros, ¿ya? El movimiento hacia adelante va a ser en el eje de las X positivo y el movimiento en el eje de las Y va a ser hacia la izquierda, ¿sí? Igual como lo tenemos en el robotino de Festo, que ustedes ya lo han manejado mucho. Entonces, cada una de estas ruedas, de forma general, sin tomar en cuenta primero la fuerza que tiene, o la fuerza de fricción, más bien dicho, inicialmente, que tiene el rodillo con el piso, ¿sí? Sin tomar en cuenta cuántos rodillos tiene la rueda y el diámetro de cada rodillo, la longitud, etcétera, etcétera. O sea, inicialmente, viéndolo de una manera general, tenemos que cada uno de estos rodillos tiene una fuerza en la dirección de la fuerza lineal, ¿no? En la dirección del eje de las X, o sea, hacia adelante, y una fuerza lineal en el eje de las Y, ¿sí? Sobre todo porque como es omnidireccional, ustedes saben que es un robot holonómico que puede moverse, que tiene los 3 grados de libertad, puede moverse en todos los sentidos, es decir, en el eje de las X, en el eje de las Y y girar sobre el plano XY, ¿sí? Pues como todos sus 3 grados de libertad pueden ser controlables, es holonómico, ¿ya? Entonces, al ser holonómico significa que el robot puede moverse linealmente de manera horizontal también, no solamente hacia adelante, sino hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cada una de estas fuerzas lineales, tanto en X como en Y de cada una de las ruedas, están a una distancia del centro del robot. Entonces, para lo que son las X, ¿sí? Para las fuerzas en X, fuerza de X1, fuerza de X2, fuerza de X3, fuerza de X4, ¿no es cierto? Para cada una de estas fuerzas en X, tenemos la distancia al centro del robot con una distancia de 1, ¿sí? Tengo f de X2 tiene una distancia de 2, f de X3 tiene una distancia de 3, f de X1 tiene una distancia de 1, ¿sí? Bueno, la de 1 es la misma distancia para todos, ¿no? La f de X4 tiene una distancia, digámoslo, de 4, pero en realidad es la misma distancia porque es el robot simétrico, ¿no? Entonces, de 1 va a ser la misma distancia para f de X1, para f de X2, para f de X3, para f de X4, ¿sí? La misma distancia al centro del robot. Y las Y, en cambio las Y, en el eje de las Y, tenemos esta distancia de 2, ¿sí? Y como se supone que el robot tiene que ser simétrico para que pueda ser controlado fácilmente con la dinámica, entonces desde el centro de gravedad del robot hacia el eje de cada una de las ruedas tengo la distancia
de 2 hacia f de y1, ¿no es cierto? Para acá, una distancia de 2 hasta f de y2, la distancia de 2, la f de y3, la f de y3, una distancia de 2 también, y lo mismo para la f de y4, la distancia de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que para todas las ruedas, en el eje de las X, tengo una distancia de 1, que es esta que está aquí, que tiene que ser la misma longitud, y para el eje de las Y, una distancia de 2 a cada uno de los ejes, ¿sí? Que tiene que ser la misma distancia. Entonces, partiendo de esto, tengo que la fuerza en el eje de las X general de todo el robot es igual a la suma de la fuerza de todas las de cada componente de cada rueda. En este caso tenemos 4 ruedas, por lo tanto tenemos f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, ¿sí? Entonces, la fuerza que va a tener el robot va a ser la suma de las 4 fuerzas en X. La fuerza en X del robot va a ser la suma de las 4 componentes de las fuerzas en X del robot, ¿sí? Y lo mismo para la fuerza en Y. La fuerza general del robot en el eje de las Y, ¿sí? Cuando se tiene que trasladar hacia la izquierda, la fuerza general del robot en el eje de las Y, aquí es igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas de sus articulaciones, en este caso de sus 4 ruedas, ¿sí? Sería f de y1, f de y2, f de y3, f de y4, ¿sí? Bueno, esta fórmula se cumple para el de 4 ruedas, ¿sí? Para el de 3 ruedas, puede ser que por ahí tenga un robot medio pentágono, ¿no es cierto? También podría darse el caso. Puede ser para 5 ruedas, puede ser también un robot en forma de hexágono también para 6 ruedas, o sea, es decir, esta fórmula es general y se cumple para todos los tipos de robot omnidireccionales, ¿sí? Bueno, como en el robotino tenemos 3 ruedas, ¿no? 4, 5, puede ser un hexágono también. La suma en general de la fuerza que va a tener el robot va a ser la suma de cada una de las fuerzas que tiene cada rueda, ¿sí? Ya, ahora la velocidad que va a tener el robot en forma general va a ser igual al arco tangente de la fuerza que va a tener perdón, la fuerza angular, quería decir, discúlpenme, que la fuerza angular que va a tener el robot, ¿sí? Va a ser igual al arco tangente o sea, el arco tangente de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Pero esta es una fórmula general, o sea, de todo el robot, o viéndolo desde el centro de gravedad Q. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Es en encontrar ya el par motriz, ¿no es cierto? El torque. ¿A qué es igual el torque? Es igual a la sumatoria de todas las fuerzas de la fuerza en X1, ¿no es cierto? Menos la fuerza en X2, menos la fuerza en X3, acá, menos la fuerza en X4, ¿ya? Por la distancia de 1, por esta distancia, ¿ya? Para que el robot tenga torque, pueda moverse en el sentido antihorario, ¿sí? Para que el robot pueda moverse en sentido antihorario, que es hacia acá sería, ¿no? O sea, el robot desde el centro de gravedad puede moverse hacia acá, haciendo este movimiento en sentido antihorario, que sería el sentido positivo del eje de la teta, ¿no es cierto? Tenemos fuerza en X1, menos fuerza en X2, menos fuerza en X3 y más fuerza en X4. Es decir, la f de x1 más la f de x4 tienen que ser positivos para que el robot pueda obtener este movimiento de giro en sentido antihorario, ¿ya? El 1 y el 4 positivos, el 2 y el 3 negativos, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede aquí? El robot se va a mover en este sentido y con las fuerzas que tiene cada una de sus articulaciones multiplicadas por la distancia al centro de gravedad, vamos a tener el torque, ¿sí? Y lo mismo para las FY. Entonces, para que el robot realice este movimiento, la FY3, la tengo por aquí, ¿no es cierto? Tiene que estar positiva, ¿no es cierto? La FY4 también positiva para que el robot haga este movimiento.
La FY1 tiene que ser negativa, tiene que estar mirando para acá, y la FY2 también negativa, tiene que estar mirando a este sentido, ¿sí? Multiplicado por la distancia de 2, entonces tenemos la fuerza motriz del torque, ¿no es cierto? Y el robot gira en ese sentido, ¿ya? Ahora, si ya conocemos lo que es la fuerza en X y la fuerza en Y, sí, ya tenemos también el torque. Si multiplicamos estas matrices por la masa, ¿no es cierto? No, perdón, si ya tenemos la aceleración lineal en X, la aceleración lineal en Y, ¿sí? Y la aceleración angular, que es lo que calculamos la clase anterior, ¿no es cierto? A partir de estas ecuaciones de aquí. Entonces, a la aceleración lineal en X le multiplicamos por la masa, y lo mismo a la aceleración lineal en Y le multiplicamos por la masa, ¿sí? Y a la aceleración angular también le multiplicamos por su inercia, ¿sí? Entonces encontramos la fuerza en X, ¿sí? La fuerza en X, bueno, a la aceleración lineal en X por la masa es igual a la fuerza en X menos beta X, que es simplemente, este es el coeficiente de fricción que tiene el robot con respecto al piso, ¿no es cierto? Pero este coeficiente, ¿por qué dice beta X? Aquí dice beta Y y aquí dice beta Z. ¿Por qué no dice simplemente beta en los tres? Porque puede darse el caso que la dinámica del movimiento sea diferente cuando se mueve. El robot se mueve hacia adelante, puede tener una fuerza de fricción diferente que si se mueve hacia la derecha o izquierda. Esto se puede dar porque el piso cambia, si cambiamos de piso, o porque la rueda también, su construcción de la rueda, cuando se mueve hacia adelante, puede tener un coeficiente de fricción, y la rueda cuando se mueve en sentido derecha-izquierda puede tener otro coeficiente de fricción, ¿sí? Eso también se puede dar. Podemos encontrar en el datasheet de la rueda estos parámetros, estos datos interesantes, ¿sí? Puede darse porque la rueda cambia su coeficiente de fricción cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás. Cambia su coeficiente o es diferente cuando se mueve hacia la derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, la rueda puede cambiar su coeficiente de fricción, o el piso, también podemos analizar el piso. Puede ser que un robot cambie de superficie, ¿no es cierto? Eso también se podría dar, aunque eso sería analizado en un entorno muy, muy controlado, porque estamos hablando que si el entorno es abierto, que suele suceder en muchos de los casos, porque los robots móviles, algunas aplicaciones de los robots móviles es moverse en un entorno abierto, ¿sí? En un terreno abierto, donde el entorno no es controlado, ¿ya? Bajo estas condiciones de entornos no controlados no se puede establecer ahí un coeficiente de fricción cambiante, sino calculado de acuerdo y encima ahí más o menos a lo que podría ser similar a lo que yo quiero, al terreno al que el robot va a moverse, ¿sí? Y digo similar porque a veces no sabemos ni muy bien cuál es el coeficiente de fricción de un terreno. Peor aún cuando el robot tiene que moverse en un terreno, por ejemplo, de tierra, ¿no? Ese coeficiente de fricción debería verse casi parecido a lo que es polvo, ¿no es cierto? Porque es muy deslizante, ¿ya? Bueno, entonces en entornos abiertos casi no se puede calcular el coeficiente de fricción que va a tener. Sin embargo, hay que tener en cuenta las peores condiciones, ¿sí? Por ejemplo, entre polvo, superficies lisas, polvo, encontrar estos coeficientes de fricción muy parecidos a donde el robot va a moverse, ¿sí? Entonces, como les digo, muchas veces ni siquiera se puede calcular bien el coeficiente de fricción, entonces hay que buscar superficies de contacto que se parezcan, ¿ya? Claro, bajo un entorno que es muy controlado, donde usted, por ejemplo, si un robot va a trabajar siempre dentro de una habitación que tiene, qué sé yo, un sistema de mensajería donde ya se conoce cuál es el piso, ¿no es cierto? Ya se conoce si es baldosa, si es madera, etcétera.
La rueda, bueno, usted la compra, tiene el coeficiente de fricción, muchas veces sí viene dentro de los parámetros de creación, de construcción de la rueda, ¿ya? Pero muchas veces también usted tiene que calcularlo. Bueno, eso puede encontrarlo, este fenómeno físico puede encontrarlo en libros, ¿no? El coeficiente de fricción entre dos materiales. Entonces ya depende de en dónde va a funcionar el robot. Sin embargo, por eso es que tengo aquí beta X, beta Y, beta Z. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción sí puede variar, ¿ya? Sin embargo, si es que es en un entorno abierto, beta X, beta Y y beta Z son los mismos, ¿ya? Entonces teníamos aceleración en X por la masa es igual a la fuerza en X menos el coeficiente de fricción, ¿sí? Multiplicado por la velocidad en X, lineal, ¿ya? Lo mismo para Y, tenemos aceleración en Y por la masa es igual a la fuerza de su componente general en Y del robot menos el coeficiente de fricción lineal multiplicado por la velocidad lineal en Y, ¿sí? Y acá para la forma rotacional, esto es para la forma lineal, ¿sí? Para el movimiento lineal, y este es para el movimiento angular. En el movimiento angular tenemos que la aceleración angular multiplicado por la inercia, ¿sí? La inercia, el momento de inercia del robot, ¿sí? Es igual a tau, que es el torque, ¿sí? Tau, menos el coeficiente de fricción lineal multiplicado por la velocidad angular, ¿ya? Del robot en general, ¿ok? A ver, entonces tengo aquí, bueno, aquí ya tengo lo que les mencionaba antes, ¿no? Que significa coeficiente de fricción lineal, la masa, el momento de inercia del robot, la I es el momento de inercia del robot, la masa es la M, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones están mostrando al robot que puede alcanzar velocidades en estado estacionario. Cuando la aceleración lineal en X es igual a 0, la aceleración lineal en Y es igual a 0 y la aceleración angular es igual a 0 del robot en general, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad lineal en estado estacionario es igual a su componente de la fuerza en X sobre el coeficiente de fricción, ¿sí? Como les digo, en un entorno abierto, beta X, beta Y y beta Z es el mismo, ¿sí? Que tenemos la velocidad lineal en Y en estado estacionario es igual a su componente de la fuerza general del robot en Y sobre el coeficiente de fricción, y tenemos que la velocidad angular en estado estacionario es igual a el tau, que es el torque, dividido para su componente de fricción, ¿ya? Entonces vamos a pasar a hacer un ejercicio, ¿ok? Recording stopped. A ver. Inge, una consulta. Y dígame. ¿Eso de las fuerzas en X, Y y Z se lo hace con descomposición geométrica o hay una fórmula en especial? Con descomposición geométrica. Pero obviamente es solamente la sumatoria de las fuerzas. En X, de las componentes en X y las componentes en Y. Pero bueno, de ahí lo que hacemos es multiplicar por la masa, por la inercia, sacar la matriz de inercia, y en base a la jacobiana, que es la velocidad, ¿no es cierto?, se deriva la jacobiana. Verán, lo que pasa es que, ya ver, en términos generales, voy a... Recording in progress.
voy a grabar un ratito esto, porque esta pregunta es interesante, ¿verdad? La dinámica directa corresponde a cómo calculo o cómo voy calculando en cada articulación la fuerza para al final obtener ya la fuerza general del robot, ¿no es cierto? Que es lo que carga él puede mover, ¿ya? Entonces, para ir con el cálculo hacia adelante, ¿sí? Para ir con el cálculo hacia adelante, vamos multiplicando cada una de las fuerzas en cada una de las articulaciones. Y para poder encontrar eso, partimos de la matriz jacobiana, que es la matriz de velocidades, ¿no es cierto? Derivamos la jacobiana para sacar la aceleración, y luego de esta aceleración, bueno, con un método, ¿no? Para sacar la aceleración con un método de Newton-Euler. Una vez que sacamos la aceleración, multiplicamos por la masa, si es que es aceleración lineal, o si es que es aceleración angular, multiplicamos por la inercia, el momento de inercia, ¿sí? Y ya tenemos las fuerzas, ¿sí? Entonces, la fuerza multiplicado por la distancia, ya tenemos el torque, ¿sí? Y una vez ya calculados fuerza y torque, fuerza y momento, ¿no es cierto?, que es el par motriz en cada una de las articulaciones, pues hacemos la sumatoria de forma física del robot y podemos conocer ya cuánta fuerza puede él cargar o soportar o mover, lo que sea, empujar, lo que sea, ¿sí? Ya. Ahora, la dinámica inversa, o sea, hacia atrás, ¿sí? Con el mismo método de Newton-Euler podemos hacerlo, ¿sí? O con Lagrange también, tomando en cuenta que ya las ecuaciones que tiene son hacia atrás, ¿sí? Es el método de recursivo de Newton-Euler, se le llama. Hacia adelante vamos calculando en cada una de sus juntas las fuerzas, los momentos, ¿sí? Y ahora para la dinámica inversa, que es ahora ahí sí calculamos, ya tomando en cuenta la carga que va a mover, o sea, la carga que yo quiero que el robot mueva, empuje, lo que sea, transporte, etcétera, ¿sí? Tomando en cuenta ya esa carga, esa masa, ¿sí? Que sería masa por gravedad, ¿no es cierto? Tomando en cuenta ya esa fuerza, esa carga que tiene que mover el robot, incluyéndole dentro del modelo, ahora el método recursivo de Newton-Euler, en cambio, es hacia atrás, ¿sí? Consiste en determinar qué motor es el que debo colocar en cada una de las articulaciones, ¿sí? Qué par pico y par nominal necesito en cada una de las articulaciones, ¿ya? Con esto del par pico y par nominal, ustedes lo encuentran en el datasheet de cada motor. Entonces, usted al rato de comprar el motor, ahí le dice, dentro del datasheet le dice qué par pico soporta el motor y qué par nominal trabaja el motor. Si el par pico es la fuerza máxima de aceleración de arranque que el motor puede soportar, ¿no es cierto?, que es un pico alto. Y luego el par nominal es la fuerza en cambio de trabajo a tiempo prolongado, ¿sí? Tiempo amplio de fuerza de trabajo ya. Entonces, esos datos usted los encuentra en el datasheet, ¿sí? Entonces, para poder determinar el par pico y par nominal, en cambio, hago el método recursivo hacia atrás de Newton-Euler, ¿sí? Que consiste en partir del modelo general, que es ya el calculado de manera en dinámica directa, sumándole la fuerza de Coriolis y sumándole la fuerza de gravedad. Entonces, a partir de estas matrices finales, empezamos el cálculo hacia atrás, que es el método de Newton-Euler, que consiste en definir la aceleración lineal en X, la aceleración lineal en Y y la aceleración angular con las ecuaciones que hemos venido viendo, ¿sí? Pero hemos venido viendo las ecuaciones en forma, cada componente por separado, ¿no es cierto? Esto en realidad en el software se debe hacer de forma matricial para que no se nos escape ni un solo detalle y poder tener de forma matricial todos los coeficientes de la matriz para X, Y, bueno, Z también sería, pero en este caso no, para X, Y velocidad angular, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se lo hace en software con recursividad hacia atrás, hasta obtener la velocidad lineal, la aceleración lineal en XY y la aceleración angular, ¿sí?
una vez que ya determinamos la aceleración, pues, ¿qué más hacemos? Vamos hacia atrás, ¿no? Generando ya la aceleración y encontrando de acuerdo a las masas la velocidad la fuerza en cada una de las articulaciones, ¿sí? Entonces, método hacia adelante de Newton-Euler para calcular la dinámica directa y método recursivo hacia atrás de Newton-Euler para calcular la dinámica inversa, ¿sí? Y con Lagrange también, el método de Lagrange también podemos utilizarlo para calcular la dinámica inversa, que es, con el método de Lagrange es un poquito más sencillo calcular la dinámica inversa, ¿sí? Sin embargo, vamos a trabajar con software que nos va a permitir tener todos estos componentes calculados matricialmente, ¿sí? Para no estar haciéndolo por cada componente por separado, como lo hemos venido haciendo, pero sin embargo, perdón, sin embargo la materia pues dice que hay que topar estos temas de manera un poco detallada, por eso es que hemos ido definiendo cada una de las ecuaciones para la dinámica, ¿sí? Ok. Recording stopped. Ya, nos falta ver un ejercicio completo de dinámica hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Sino que no me quiere responder la otra computadora. No me quiere funcionar la otra compu. Recording in progress. Bueno, hasta que funcione la otra computadora, esto quería mencionarles antes.
¿sí? Que para la dinámica directa partimos del modelo que tenemos, que es la matriz D, en este caso es la matriz inerciana, ¿sí? ¿Qué es la matriz inerciana? Una diagonal de masas, masa, bueno, esta es la misma masa, porque no es masa en X más en Y, no, es la masa del robot, se repite en este coeficiente solamente para efectos de multiplicación nomás. La masa del robot en el elemento 1,1, en el elemento 2,2 y la inercia, ¿sí? Porque estamos hablando que es componente en X, componente en Y, y no tenemos Z, por eso no hacemos matrices 4x4, ¿sí? Tenemos componente en angular, ¿sí? Componente lineal en X, componente lineal en Y y componente angular. Por eso es una matriz diagonal de masas de inercia, ¿sí? Entonces esta matriz se le llama matriz inerciana. A esta matriz inerciana se le multiplica por la aceleración, ¿sí? Por la aceleración. A esto se le suma la fuerza de Coriolis, ¿sí? La fuerza de Coriolis, y también esta fuerza de Coriolis está determinada por el coeficiente de fricción, ¿sí? Más su componente y la jacobiana inversa, ¿ya? Y se le multiplica por la velocidad a la fuerza de Coriolis, y esto es igual a la energía cinética, ¿sí? Entonces, ahí también se le suma la fuerza de gravedad. Ese es el modelo general para la dinámica directa, ¿sí? Este era el modelo que les quería mencionar. Recording stopped. Y les cuento que no me quiere funcionar la otra compu. Se me colgó. Hice una consulta. Uh-huh. Para este tipo de robot, ¿hay alguna normativa para su uso aquí en el Ecuador o no? ¿O se puede construir nomás basada en cualquier tipo? No hay ninguna normativa para utilizar robots. O sea, que impida, o que, por ejemplo, en el caso de que tenga que ver con vehículos, hay que regirse a la normativa de tránsito, ¿no? Donde ya si el motor es a combustión, entonces ahí sí ya debe empezar la normativa de tránsito. Pero si son motores eléctricos y de baja potencia, no hay ninguna normativa que impida ninguna construcción de ningún tipo de robot. Lo que sí, hay que seguir estándares internacionales, no solamente para la calidad, sino también para la seguridad, en el sentido que si el robot puede ser peligroso a la persona, pues necesita manejarse en un entorno cerrado donde la persona no tenga acceso. Pero no hay ninguna normativa que restrinja la construcción de un robot en ninguna parte del planeta, en realidad. Claro que cuando el robot pues ya supera los límites de potencia, como son, por ejemplo, en Corea tenemos robots que ya están incluidos en vehículos reales. O sea, prácticamente es un vehículo real donde se le ha incorporado partes robóticas, etcétera, ¿sí? Entonces ahí sí ya rigen las normativas para vehículos de tránsito, ¿sí? Porque ya están hablando de un motor con varios caballos de fuerza. Puede ser un motor, un carro híbrido, ¿no? Que puede ser con combustión, o un motor de combustión. Entonces, si el robot ya utiliza motor de combustión, obviamente ya va dentro de la norma de tránsito vehicular, ¿sí? Si es que es un motor eléctrico también, pero tiene que ser de bastante fuerza. Sí, estamos hablando de qué sé yo, por ejemplo, 80 horsepower,
o más de 80 caballos de fuerza. Ahí entra y ya ahí hay que revisar la norma de tránsito en realidad para ver qué vehículos Luchín. están entrando dentro de la norma. Sí, por ejemplo, ustedes conocen las bicicletas eléctricas que ahorita están de moda, ¿no es cierto? Que parecen motos. Me demoro un ratito. Dentro de la norma de tránsito está que estas bicicletas todavía no están regularizadas debido a que se supone que la potencia del motor no es tan fuerte como para tomarla en consideración dentro usted le dijo de que le una, dejen como en si la fuera letra. una moto, ¿ya? Pero al ver tanta... imagínense que esta ya es una bicicleta eléctrica Por el WhatsApp, que puede envíeme, cargar 2 personas. Por eso, envíeme por el WhatsApp, Luchín. Puede cargar 300 libras, qué sé yo. No, ahorita mismo envíeme. Entonces, y es un motor fuerte. Abra el WhatsApp. Es un motor eléctrico, pero es un motor No, fuerte. por eso, superfuerte. abra Sí, el WhatsApp. Por eso, abra el Con WhatsApp. 220, pero es un motor bien Ahí fuerte. hay, donde está escribiendo los mensajes, donde escribe, ahí hay Sin un embargo, clip. todavía no está dentro de la Aplaste normativa encima de ese de clip tránsito. y ahí pone algo de Aunque ubicación. yo, hasta lo que conozco, Pone como... Espérate, ya le indico. ya próximamente van a empezar a sacar la nueva normativa para estas bicicletas eléctricas Espérate, Luchín. en la ley de tránsito. Ahí donde está el clip. Pero por hasta el Entra a mi momento chat. todavía no hay nada. ¿Sí? Es Entra más, a mi ni chat, siquiera ponga donde está el clip. un policía no le puede pedir mi licencia para manejar. Dentro de donde está el clip y ahí pone ubicación. Matriculada, Después de poner ubicación, pone enviar mi ubicación actual. Sin embargo, como les ¿Sí digo, la encontró? debido a la gran demanda que tiene este aparato, y aparte yo creo que según Ahí mi como si criterio, estuviera escribiendo a alguien debería ser un WhatsApp. considerada dentro de la ley, porque estas bicicletas eléctricas Ahí hay un pueden clip. llevar 2 personas fácilmente. Oprime encima de ese Estamos clip, hablando que el ahí motor le es aparece bastante fuerte. unos iconos. Debe Ahí pone uno que es dentro ubicación de la norma. ¿Sí? Entonces, pero para la construcción de un robot que y después no pone... tenga este tipo de motores tan fuertes, no hay ninguna Pero no me ha enviado restricción. nada. Lo que sí hay restricciones en el sentido de seguridad. Por ejemplo, un brazo robot, son tan fuertes los motores, claro que no llegan Entra a a mi ser, chat. o, qué sé yo, 100 horsepower no llegan a ser, ¿no? Pero son tan Pero eso fuertes los no, o motores sea, que sí en vez pueden de escribir un causar daño a mensaje, una ponga persona. donde está ese clip, En lo que el está al momento lado en de ese que logotipo de la cámara. ya se puede probar que el motor es fuerte, ella debe de trabajar en una jaula, ¿sí? Sí le O ve. al menos debe trabajar en un cuarto donde se prohíbe el acceso a personas a la habitación, ¿ya? Porque puede provocar un daño a la persona. Entonces, básicamente estos No me ha enviado robots nada. de Mire Kugan la foto que le son envié tan en fuertes el que chat. pueden transportar Dentro- cargas tan pesadas. Imagínense No, es que no es mueven foto, o sea, carros dentro de un punto a otro. dentro al chat, Luchín. Entonces, la Dentro al normativa chat. Dentro al no chat, se como si me estuviera restringe escribiendo un para mensaje nada. usted. Se puede construir el robot libremente, pero hay normativa de Dentro al seguridad WhatsApp. en el sentido de que la persona no debe de ingresar al área de trabajo. Ahora, los robots colaborativos que existen hoy en día, estos robots sí, Ahí le envío un video para que vea estos cómo robots se sí envía la pueden, ubicación Luchín, son ¿ya? dedicados, creados para trabajar ahí a la mano, Ah, ya le vio. dándole un brazo extra al ser humano. No quiero una foto, al lado de donde se toma la foto, ahí hay un clip. ¿Dónde está la flecha que le indico de la foto mía? Articulares donde si el robot siente que dentro de su trayectoria está sometido a una fuerza que no estaba programada dentro de su dinámica, Ahí adentro pone ubicación automáticamente para. y Es porque pone ya enviar mi conoce, ubicación actual. por ejemplo, chocó con una persona, qué sé yo. O sea, todo está ahí sensorialmente capacitado Envía a ver. para detenerse en el momento adecuado, porque está trabajando ya con personas dentro del entorno, ¿sí? Le está ayudando, dándole una mano en la tarea. Entonces, pero estos tipos de robots no son demasiado fuertes Aún no llega como nada. los otros que les mencioné antes, ¿sí? Son Entrese al chat de nuevo, Luchín, porque no está enviando nada. No está ni en el chat. Mire ese video para que vea cómo más o menos se tiene que hacer. etcétera, etcétera. Pero no definitivamente para. Bueno, al señor dígale en el avión, dígale. Pero es que no sé dónde está usted, Luchín. Mire solo ese video. Mire ese video que le pasé ahorita mismo, donde estoy apuntando Y les cuento tranquilamente. Es ahí donde que se envía la ubicación, pues. así que creo que los voy a abandonar. ¿Tienen alguna pregunta?
Mire ese video y tranquilamente me envía. Ese video está bien explicado, donde está señalándose ese circulito que se comienza a mover. Bueno, les cuento que la computadora en la que quiero escribir no me reacciona. Creo que voy a tener que abandonarlos. Mañana continuaremos entonces. Sí, porque más los voy a hacer esperar aquí y no reacciona. Ok. Bueno, hasta ahí nomás entonces quedemos y... otra cosa, no, ya les hablé de las notas, ¿no? Les dije que ya en esta semana voy a ir subiendo poco a poco las notas para que las vayan revisando. ¿Sí? Entonces me voy a despedir. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.